Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Gracias por dispensarnos su sintonía. Continuamos con lo anunciado en esta mañana. Se encuentra con nosotros Gloria Sabando. Ella es candidata a la prefectura de Manabí, pero está aquí en tanto ex superintendenta de bancos que fue censurada, recordemos, en enero de 2011 con 86 votos por la Asamblea Nacional en un debate en torno a las circunstancias, lo hecho, lo no hecho, las responsabilidades presuntas o reales en torno a la liquidación de la banca cerrada. Y esta entrevista tiene mucho sentido en este momento cuando se anuncia que dentro de poco, no sabemos con exactitud, llegarán al país los hermanos Roberto y William Isaías, quienes tienen en este momento una condena de 8 años, una sentencia condenatoria de 8 años por peculado bancario. De manera que su memoria es clave para comprender, ayudarnos a entender qué fue lo que sucedió en el país en torno al caso de Filambanco y en qué medida esto se vinculó con el juicio político que le siguió la Asamblea Nacional. Buenos días. Buenos días Eduardo, buenos días a la teleaudiencia. Gracias por la invitación. Yo creo que siempre es necesario refrescar la historia, ¿no? La crisis financiera bancaria que se desarrolló desde el año de 1998, pues prácticamente quebró a la mayor parte de la banca y del sistema financiero nacional. Esto trajo como consecuencia pues una crisis catastrófica para todos los ecuatorianos. Entre ellos pues el principal banco en aquel entonces, el banco más grande que era Filambanco, pues tenía prácticamente 1.500 millones, alrededor de 1.500 millones de activos. Sumado a esto a Progreso, sumado a esto pues a la Previsora, a tantos bancos, ¿no? Popular, préstamos, en fin, que prácticamente pues desestabilizaban el sistema y la economía de los ecuatorianos. Ustedes recordarán pues hubo una crisis, sí, una crisis en la cual pues prácticamente el precio del petróleo bajó a $6. Luego pues también se tuvo esa ley que permitió la vinculación de los créditos, que yo creo que desde allí se genera las malas prácticas que hubieron, porque no todos entendieron que esa apertura que había para que la banca pudiera dar créditos a sus relacionados, pues iba a terminar en delitos financieros como se lo evidenció. Ahora, enfocándonos en el caso del juicio político por el que usted fue censurada, yo le quiero preguntar, usted fue llevada a la superintendencia de bancos por el expresidente de la República, Rafael Correa, y luego el propio partido de gobierno, el partido del presidente Correa, impulsó su juicio político y votó por su censura. Sí, Eduardo, también déjame recordarte, yo fui elegida por la Asamblea Constituyente. Recibí pues de una terna que envía el señor presidente de la República en confianza a los resultados que yo había dado anteriormente desde la Agencia de Garantías de Depósitos. Nunca antes se había recuperado tanto. Como soy manabita, me decían que se había venido con el machete, porque realmente la recuperación fue excelente y eso pudo dar a luz pues la recomposición, podríamos decir así, de las cifras que en ese momento tenía pues la GD para poder cumplir con las obligaciones a los depositantes. Entonces, ¿por qué fue censurada? Las obligaciones primarias y secundarias fueron cubiertas. Fui censurada porque se adujo que yo había omitido el cobro de los activos, o sea, el cobro de las deudas que tenían los exaccionistas de la banca cerrada. Pero el malestar comienza el 6 de agosto del 2010. Ya había una cierta persecución que en algún momento yo lo pude mencionar y lo denuncié. ¿Qué pasaba aquí? Justamente se había solicitado, ustedes conocen pues, la liquidación del hueco patrimonial que tenía Filambanco en esos momentos. No se había asentado la deuda o digamos prácticamente
la pérdida que tenía Filambanco en manos de los exaccionistas cuando fue entregado al Estado. El Estado, ustedes conocen, la AGD, la Agencia de Garantías de Depósitos, prácticamente constituyó, ¿no? El 1 de diciembre de 1998, o al día siguiente, entra Filambanco, ¿no?, a manos del Estado. A manos del Estado con 452 millones de dólares en deuda ya con el Banco Central. Para ello no se había establecido la pérdida. La pérdida se la establece gracias a un informe de la Deloitte & Touche que la encuentro guardada en las gavetas de la Superintendencia de Bancos y Seguros. ¿Cuál era la pérdida? La pérdida eran 661 millones que reflejaba Filambanco en manos de los exaccionistas. No, ese informe fue aprobado por la Junta Bancaria. Si bien es cierto, como superintendenta de Bancos y Seguros del Ecuador, presidía la Junta Bancaria, no es menos cierto que la Junta Bancaria es un cuerpo, o era, porque todo esto ya se ha desaparecido, era un cuerpo colegiado, del cual el señor presidente tenía 2 representantes, más el representante del Banco Central, el gerente general del Banco Central, un 5º miembro que era elegido por las 4 personas, y quien les habla, que presidía como superintendente. En ese contexto se plantearon diferencias respecto del tema de la valoración de la deuda. Sí, exactamente, respecto del tema de la valoración de la deuda. Pues yo pido, una vez que fue aprobado por la Junta Bancaria y se traslada a la liquidadora de Filambanco, pues el valor de esa, para que a su vez ella pues haga asentar en el fideicomiso AGD los 661 millones, que era la única forma de poder hacer responsables de las obligaciones a los exaccionistas, es decir, pasar al cobro. ¿Qué sostenían sus críticos? Entonces, mientras tanto? Usted sostenía que esto era más de 600 millones de dólares. 661 millones al corte que pidieron en aquel momento arrojaba alrededor de 1.200 millones. Ellos habían hecho una propuesta. La deuda total. La deuda total. Habían hecho una propuesta ante los representantes de la Junta Bancaria. ¿Quiénes son ellos? Ya de ese entonces, los exaccionistas, ¿no?, para cancelar 10 millones de dólares anuales en 10 años y ¿cómo se llama? Un down payment, como dicen, ¿no? De 30 millones de dólares, algo así, que pienso que nunca se los pusieron. O sea, 130 millones de dólares. Entonces, versus una pérdida. Sí, creo que quedaba algo como 235 en total, lo que ellos querían asumir, versus una verdadera obligación que era de los 1.200 millones, sin tomar en consideración ya los créditos que había dado el Banco Central, llámese esto para liquidación, o créditos de liquidez, perdón, y también pues de capitalización, que se los hizo inmediatamente, claro que sí, ya Filambanco en manos del Estado. Ayúdenos pero a entender. por la deficiencia que tenía no podía cumplir con sus obligaciones. Ayúdenos a entender. Usted sostuvo hasta el final que la pérdida superaba los 1.000 millones de dólares. Por supuesto que sí. ¿Eso qué le significó? Eso me significó el malestar, el retiro de la confianza del presidente de la República al no rebajar yo ese monto. Además, no tenía por qué la autoridad de control. El no rebajar yo ese monto. Es decir, a usted le pidieron que en vez de poner 1.000 millones que certificara, ponga ¿cuánto? Exactamente, si mal no recuerdo, eran 235 millones de dólares. Que baje de 1.200 sí, a 235. Exactamente. Entonces, que era el único gobierno que iba a cobrar, esto? pero que iba a cobrar no lo que debería de ser cubierto, sino que lo que iba a pagar eran apenas pues lo que estaba tal vez mencionando quienes lo proponían. En este caso, yo pienso que lo que ellos querían pues era la devolución de los activos que habían sido incautados. Ustedes saben que en la incautación yo no tuve que actuar. Eso actuó la AGD porque era la que tenía la competencia. La Superintendencia de Bancos lo que tenía era la capacidad de poder entrar en administración, tal vez si encontraba algún activo como parte del patrimonio de los exaccionistas de la banca quebrada, ¿no? ¿Cuál era el monto de los activos intervenidos sobre los cuales los exaccionistas querían el vuelto?
Bueno, la valoración la tenía la Agencia de Garantías de Depósitos de los activos que ellos recibieron. La administración, acuérdense ustedes, estuvo Pedro Delgado al frente de todo esto y pues en realidad la Superintendencia de Bancos lo que sí hizo fue ordenar que se contabilizara la cifra de los 661 millones para precautelar los intereses del Estado. De lo contrario, nunca se podía resarcir ese daño al gobierno, ¿no? Al Estado sobre todo, porque el gobierno representa al Estado, en este caso el presidente de la República sobre todo. Entonces, no tenía que ser yo la que entrara en una negociación de esa naturaleza, eso tenía que ser directo, pero el juicio político pues conlleva... Además, suponemos que no era discrecional, esto no era una cuestión de pídele a la superintendenta que baje los 1.200 millones. Había detrás de todo esto una valoración técnica. Por supuesto, y otra cosa, yo siempre, como técnica que soy, siempre he exigido que las cifras me las presenten, o sea, los resultados contra documentos. Porque si usted me dice, Eduardo, que ha pagado una deuda de 1.000 millones, ¿por dónde entró? No la trajo en saco, no me la dejó debajo de la mesa, no se la entregó a su oficial de crédito, tenía que haberlo entregado al cajero, por supuesto. Entonces, esas evidencias era lo único que yo pedía para poder hacer una nueva auditoría de hechos subsecuentes, porque luego de haber sido aprobada esa auditoría de la Deloitte & Touche, ese informe de la Deloitte & Touche, pues empieza una cierta insinuación y persecución, podría decir yo, por los representantes del presidente ante la Junta Bancaria para que se realice una nueva auditoría. El desenlace lo conocemos todos, me refiero al final de su responsabilidad como superintendenta de bancos, pero a la luz de hoy le quiero preguntar, ¿en cuánto estima usted el perjuicio al Ecuador, al país, a los depositantes, porque aquí hay muchas víctimas de este flagelo? El perjuicio, ¿cuál sería la valoración del perjuicio en el caso de la subvaloración de la deuda de Filambanco? Bueno, de lo que se pudo constatar, no solamente, usted sabe, era la única actora, estaba el Banco Central, estaba la CFN, estaba, en fin, un sinnúmero de instituciones que teníamos pues que cruzar las cifras, era de 1.850 millones de dólares, que era lo que tenía que responsabilizarse los exaccionistas, en este caso ya que me toca exclusivamente Filambanco, porque en realidad tuve que ver con los 34 bancos que estuvieron en saneamiento y que luego pasaron a liquidación, ¿no? Yo dejé notificado, tomé el riesgo de notificar y busqué la figura jurídica para en ese momento poder notificar a los que habían sido exaccionistas, pero como ya había prescrito las acciones hacia ellos y no se habían tomado acción por parte de las autoridades competentes contra los exadministradores, yo entro contra los exadministradores. Y qué sorpresa, en el 90%, 99%, digo yo, eran los mismos exaccionistas de la banca quebrada. Entonces era una oportunidad para el país. Quien me reemplazó debió continuar con ese proceso, porque ya estuvo inclusive en esos momentos. Pero aquello no ocurrió. No, pero aquello no ocurrió, todo lo contrario. Trasladaron todo, se puede decir, las facultades al Banco Central del Ecuador, hicieron pues una nueva institución que manejó también pues los activos, la UDG, entonces ya no actuaron en este caso pues los liquidadores entregaron todo esto pues al Banco Central, pasaron de manos, ya no era la responsabilidad en este caso de la Superintendencia de Bancos. Una cosa, Eduardo, para concluir, yo no fui destituida, porque yo entregué legal y constitucionalmente el cargo al ingeniero Pedro Solines, que había sido nombrado ya por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sí, en efecto. En esos momentos, como lo decía, pues la nueva Constitución, ¿no? A diferencia de que mi nombramiento fue, como repito, por parte de la Asamblea Constituyente. Yo recibí de Alberto Acosta el nombramiento que fue el número 1 de la Asamblea Constituyente. Tuve el honor de representar en este caso y de ser una autoridad y de restituirle
a la institución su autonomía y su independencia para actuar. Bueno, pero la persecución la siguió más allá de la ostentación del cargo. Así es. Y en la práctica había que cerrar ese capítulo con una censura que de alguna manera valide políticamente lo actuado o lo no actuado. En el caso de la subvaloración de la deuda de Filambanco. Esa censura era una violación de derechos humanos para mi persona, porque lo que trataban era de dejarme incapacitada para poder yo trabajar en el país por 2 años, si bien es cierto, pero yo soy una mujer de ética y de principios inquebrantables, yo no podía trabajar en ninguno de los sistemas, de acuerdo a la ley de instituciones del sistema financiero, en que yo haya supervisado, controlado o regulado. Y ellos eran el Sistema Financiero Nacional, el Sistema de Seguros Privados y el Sistema de Seguridad Social. Entonces, usted comprenderá, a más de eso, tenía que defenderme, porque inmediatamente empezaron las indagaciones, los informes también de Contraloría. Fueron prácticamente 5 años en que golpeaban a mi puerta siempre las vísperas de Navidad o de cualquier fecha importantes, manifestando pues que había una nueva indagación. Muy Eso amable. a mí me reconforta, porque yo digo, esta es la mejor condecoración que haya podido recibir por precautelar los intereses del Estado. Le agradecemos muchísimo por haber aceptado esta invitación y habernos recordado este capítulo. Qué fácil que es perder la memoria. Estamos hablando de algo que aconteció hace muy poco y los personajes siguen aquí, quiero decir, siguen en la primera plana de la información. Muy pronto esperamos el Ecuador reciba nuevamente a los señores Isaías, que son protagonistas de esta historia. Pero también en ello hay responsabilidades que recordar y usted acaba de recordarnos las de algunos personajes, entre ellos el señor Pedro Delgado, que luego de lo referido por Gloria Sabando fue sujeto de un homenaje público y de una adhesión de respeto por parte de toda la comunidad política en torno al gobierno nacional. Un capítulo más de la historia y seguiremos hablando de esto, evidentemente que tiene toda conexión con la actualidad. Gracias, señora, Muchas por gracias, estar aquí esta Eduardo. mañana. Gloria Sabando, ex superintendenta de bancos. Habíamos anunciado la presencia de Andrés Oppenheimer. Pues no, nos acaban de informar que no va a llegar Andrés Oppenheimer. Lo lamentamos por ustedes y una vez más hay quienes comprometen cosas que no pueden cumplir. Lo lamentamos. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Mañana 6:55 de nuevo. En Primera Impresión, un buen día.